Hola a todos, es un poquito de tiempo que no hago en vivos y justo empiezo y pasa un avión y no se escucha nada. Em, pues nada, estoy aquí en el taller, hoy es domingo, tenía un plan que ya se canceló, entonces decidí quedarme aquí trabajando a esta pieza. Esta pieza la empecé apenas ayer, entonces es así como que apenas va empezando. Y estoy ahorita queriendo hacer, bueno, le voy a seguir y quiero hacerle un en vivo para explicarle un poquito el proceso. Esta es obviamente una figura femenina, creo que se nota por las caderas. Y bueno, pues aquí les voy a enseñar un poquito lo que es lo que estoy haciendo. Entonces, pues esta pieza ya tiene un poquito de volumen, le falta un montón y le falta un montón de ajustes, entonces no me juzguen si ven que está como medio mal, porque realmente todavía le falta mucho. Y bueno, el esqueleto que ven abajo y la estructura que tiene en general, pues es compuesta de dos partes. Una parte es toda la estructura externa, que es esta básicamente, es una base de madera con una base de madera sobrepuesta. Esta basecita está hueca, es como un marco, a ver si la puedo voltear sin hacer daños a la figura. O se ve por abajo que está hueca. Realmente es como un marco con una maderita de MDF sobrepuesta, que es muy delgadita. Estos marcos aquí en México yo los compro en Poliformas Plásticas o también los pueden mandar a hacer. Los venden también, creo que en Lumen o en papelerías o en cosas, tiendas de manualidades. La parte que está en una forma de L es una varilla enroscada. Son de estos... son como varillas con una rosca realmente, tal cual como dice la palabra, que pero las venden por metro, los cortan ustedes a la medida y entonces perforé la base para ponerle la primera parte. Y aquí hay un mecanismo que realmente mandé a soldar. Si lo pueden notar, tiene dos tuercas de mariposa y esto entra para que digamos que la estructura se pueda deslizar. Entonces la pueden ajustar al alto que quieren. Aquí está fijada de esta manera y permite sostener la escultura. Y esta varilla entra en el esqueleto. Ay, está pasando el señor de la basura, así que también van a escuchar el grito de la basura aquí en la Ciudad de México. La estructura del esqueleto, que ahorita está como medio cubierta por la plastilina, es esta cosa. Aquí tengo otra. Y es hecha tal cual, ¿no? Parece hombrecito, yo digo, el hombrecito del baño con palillos, tal cual. Y los bloquecitos que ven, estos, es plastilina epóxica. Entonces, básicamente hay dos alambres cruzados. Uno va de los pies a la cabeza y de vuelta al pie. Y el otro es el que va horizontal. Esto es una estructura súper sencilla. Y básicamente lo que hago es fijarlo primero acá, luego fijarlo acá con un bloquecito de plastilina epóxica. Esto me ahorra todo el proceso de soldadura, que realmente es más complicado, más laborioso, etc. Y estos son bloquecitos que simulan los huesos. Entonces al momento de yo quererlo doblar, ahorita tengo una mano ocupada por el celular, pero digamos que si yo lo doblara y doblara el codo, digamos que la estructura está forzada a doblarse donde yo quiero. Y estas medidas están marcadas con un marcador y obviamente las marqué anteriormente sacando las proporciones de un cuerpo real. Yo normalmente trabajo basándome en fotografías de modelos. A veces uso mi propio cuerpo, a veces pido favor a amigos, a veces pago algún modelo que tenga un cuerpo como de la forma que yo quiero. Y básicamente esto es cómo está compuesta la estructura, o sea, la estructura externa unida con este esqueleto interno. La plastilina que estoy utilizando
Realmente es plasticera porque la figura es chica, o sea, si ven como el proporción con mi mano, es una figura que mide unos 40 centímetros, 40 y pico centímetros aprox, y la plastilina que estoy usando es una plastilina que es bastante firme. Se ve un poquito suave porque ya la medio calenté, pero cuando está fría todavía está más firme, más dura. Y se llama plasticera porque justamente es una mezcla entre plastilina y cera. Para esto yo uso una olla de peltre o una olla de aluminio para poder derretir los materiales. Le añado 1 kilo de plastilina normal. Muchas veces yo uso plastilina para niños o plastilina escolar, que es una plastilina muy económica. Luego le añado 200 gramos de parafina y finalmente le añado 200 gramos de cera de abeja. La cera de abeja que compro no es la cera de abeja cosmética, porque a veces me preguntan, y es una cera de abeja que nunca está barata la cera de abeja, pero es más barata de la cosmética, o sea, no es purificada como la que pueden encontrar en las tiendas como la Farmacia París aquí en México. Yo la compro en tiendas de velas y permite tener como mayor detalle. Digo, ahorita estoy todavía empezando, así que no es que se vea ningún detalle, pero en el momento que yo haré, por ejemplo, detalles de los deditos, detalles de el rostro, las fosas nasales, este tipo de plastilina permite que se pueda trabajar de manera más precisa. Por ejemplo, aquí tengo unas cuantas piezas que están ya trabajadas y más o menos tienen el tamaño, lo pueden comparar, y esto ya es bronce. No sé si logro enfocarlo, pero esto es el detalle de lunita que se logra mantener en la plastilina y obviamente se transfiere al bronce. Y por ejemplo toda la textura que se le puede dar, aquí hablábamos de las fosas nasales, se puede modelar de una forma cómoda, digamos que sin que al momento de modelarlo se vaya desvaneciendo el detalle. Cuando usamos una plastilina suave, lo que sucede es que justamente al estar tocando la figura, le dejamos huellas digitales, lo arruinamos, o sea, tal cual lo modelamos con una herramienta con nuestros propios dedos, y al momento luego de tocarlos para tipo manobrarlo o moverlo, le vamos a restar el detalle que acabamos de fabricar, de hacer. Entonces, obviamente no vale nada la pena. Entonces, yo me voy a seguir aquí un ratito. Mi plan es, ahorita voy a poner el teléfono en el tripié para que puedan ver un pedacito de cómo trabajo. Luego, como se van a aburrir seguramente, voy a hacerlo corto. Así que déjenme voltear la cámara. Voy a acercarlo un poquito tal vez, y básicamente ahorita igual me alejo un poco del teléfono para acercarme a la escultura, y espero que se siga oyendo bien. La plastilina esta, cuando está muy dura, lo que pueden hacer es colocarla. Yo la coloco tantito en un horno a microondas que aquí tengo para trabajar. Entonces podemos... Bueno, la voy a poner un ratito, voy a agarrar 2 cachitos para seguirme y la ablando con el calor de mis manos, y un poquito la voy a ablandar en el microondas para que ustedes vean cómo resulta. Le vamos a poner 2 minutos a máxima potencia, y esta plastilina que agarré, que saqué así, lo que puedo hacer es empezar como a tenerla en la mano, manipularla, y esto permite, perdón, me descuadré, permite que se vaya ablandando por el movimiento y también por el calor de mis manos. Entonces, básicamente el proceso, como yo estoy trabajando, bueno, uno es tener a la vista referencias fotográficas, y bueno, como yo aquí tengo, me voy a encimar un poco, tengo unas referencias fotográficas aquí en mi compu, pero voy a quitar de la vista, pues en parte por la censura de Facebook, en parte por la discreción de... Hola, Raciel, ¿cómo estás?
en parte, o sea, por la censura de Facebook decía, en parte por discreción, porque pues es un desnudo y finalmente hay como que proteger también nuestros modelos. Entonces, mi pantalla yo tengo fotos donde puedo ver el modelo contemporáneamente de más puntos de vista. Lo que es útil es justamente como poderlo ver en una sola ojeada, entonces pueden usar la pantalla de su celular, de su compu, pueden imprimir sus fotos, pueden utilizar como diferentes recursos, siempre y cuando puedan como visualizar fácilmente, digamos. Entonces, esta etapa se trata de estar añadiendo el volumen. Se apagó el microondas y lo que voy a estar ahorita en un momento sacando la plastilina para enseñarles cómo quedó de blandita. Ahora, si ustedes observan, esta es una figura femenina. Yo normalmente empiezo como a darle volumen a esta parte, empiezo a ponerle volumen en las piernas, voy a rotar la figura para verla de varios ángulos. Y en esta primera etapa lo que estoy haciendo es únicamente trabajar con las manos, ni siquiera tengo alrededor ningún tipo de herramienta. Voy a estar aplicando una plastilina con las manos y voy a estar solo añadiendo volumen. Me ayudo con las fotos para poder no equivocarme o equivocarme poco. Y también, si notan, aquí le estoy construyendo la caja torácica. Estoy construyendo el volumen de la caja torácica. Aquí le estoy dando como forma, empiezo como de poco y voy a estar añadiendo. Le empiezo a dar la forma de las caderas, le empiezo a añadir los volúmenes del muslo, de los glúteos. Y pues ahí poco a poco voy a crear el volumen final. En caso de figura femenina, por lo que yo he visto, pues observando sobre todo alumnos en clases, es que se tiende a poner inmediatamente el volumen del busto, del pecho, como para que se entienda que es una figura femenina. Y yo creo que mejor es construir primero la caja torácica, porque hay que darle el volumen en todas las direcciones a la caja torácica antes. El volumen del pecho es un volumen obviamente importante, pero es un volumen, digamos que secundario, en el sentido que pues es puro, es una glándula y es grasa y no es parte de la estructura. La figura femenina tiene diferentes características, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la figura masculina, pero podemos ya entender que esta es una figura femenina por el tipo de caderas, las caderas anchas, y esto es como una estructura de huesos, huesos, músculos, no, pero este en especial como que son los huesos. Así que siempre yo trato de partir por la estructura interna y como irme hacia afuera, ¿no? ¿Y por qué considero un error esto de poner pecho desde un principio? Porque básicamente si no construir bien el volumen de la caja torácica, pues lo que puede suceder es que luego pongo el pecho y lo tenga que volver a quitar porque no alcancé el volumen final. Entonces ahora digamos que me enfoco más en el trabajo de costillas. Y mientras tanto voy a checar aquí la plastilina que dejé en el microondas. El plato se hace como pues un poco caliente, pero la plastilina podemos notar cómo se ablandó muchísimo y ya es fácil de aplicar. Entonces esto es un truco muy simple para poder añadir el volumen de manera más rápida, sin batallar tanto, sabiendo que como sea luego la plastilina se va a enfriar y me permite lo que les comentaba de tener un buen detalle a nivel más minucioso. Bueno, para quien luego esté interesado, les comento que estamos en fase de edición. Pasa otro avión.
estamos en fase de edición de un curso en línea que me parece muy interesante. Es el curso en línea de la figura humana femenina. Entonces, en este curso explico mucho más en detalle lo que le expliqué al principio de cómo armar esta estructura, de cómo armar el esqueleto, de cómo se usan las referencias fotográficas. Entonces ahí sí veremos las fotos de desnudo, de cómo tomo las fotos, de cómo las, digamos, modifico o acomodo para que sea útil para lo que estamos haciendo. Y todo el proceso, desde el análisis del cuerpo a la realización, observando las fotografías, también utilizando libros de anatomía artística para poder hacer como una serie de justamente observaciones sobre el cuerpo, ¿no? Sobre cómo el cuerpo funciona, sobre cómo el cuerpo se ve cuando está en ciertas posiciones, y básicamente para darles todas las herramientas para que ustedes puedan realizar una figura femenina desde cero, desde la comodidad de su computadora, simplemente siguiendo las instrucciones. Claro, no siempre es tan fácil, o sea, no es fácil como lo estoy diciendo, porque hay que entrenarse, hay que estarlo haciendo igual más que una vez para que pues se vea una figura coherente, una figura como más realista. Pero pues, o sea, la ventaja es que es un curso que tomándolo desde internet, básicamente desde la computadora, uno puede tener toda la vida, porque lo pagas una sola vez y lo puedes estar viendo desde la computadora todas las veces que uno desea, y así aclarar dudas, etcétera. También hay toda una sección en esta plataforma donde yo subo los cursos que se llama Udemy, donde pueden tener interacción conmigo, hacerme preguntas, mandarme fotos de sus figuras, de sus avances para que yo les haga observaciones. Y estos cursos normalmente son bastante económicos, sobre todo respecto a los presenciales, así que en el momento que tenga este curso terminado y a la venta lo estaré avisando. También tengo en fase de edición otro curso que es de cabezas. Entonces solo nos enfocamos, digamos, del cuello para arriba, y en este curso explico y demuestro la realización sea de una figura, de una cabeza femenina, que de una cabeza masculina, justamente pasando a través de toda la observación de cómo son las cabezas masculinas y femeninas, de qué difieren, los ángulos, la suavidad, con muchísimas cosas que de manera un poco inconsciente a nosotros como personas nos hace entender si estamos enfrente de un hombre o una mujer. Muchas veces cuando vemos una cara estamos muy seguros si es un hombre o una mujer. ¿Cómo lo entendemos? Entonces ahí como que hacer un análisis que justamente conduzco en el curso de cabezas, para que se pueda distinguir, y una vez que se reconozca cuáles son las diferencias, uno puede copiarlas con la conciencia que estoy haciendo una cara de mujer, estoy haciendo una cara de hombre, y un hombre es más anguloso, una mujer es más redondeada por lo general. Entonces también esto es un curso que tengo, digamos que próximo a estrenar, espero que no se tarde más que un mes, unas semanas, y el que es más próximo es seguramente el de figura femenina, donde también realizamos una figura parada de mujer, y ustedes, repito, están libres de luego hacer, entre comillas, su tarea, realizando una figura en la misma posición y utilizando las fotos que yo les proporciono de la misma modelo, con las mismas características, o hacer una tarea como un poquito más complicada, donde realizan una figura en otra posición, ustedes toman sus fotos, etc. Mientras tanto yo estoy hablando y estoy completando poco a poco las piernas.
repito, esto es el esbozo apenas, falta un montón de trabajo, falta muchísimos detalles, pero empiezo a estar realizando la figura de esta manera, añadiendo, de poquito a poquito, con pequeñas cantidades. Siempre estamos a tiempo a quitar, afortunadamente, porque este material no es como tallar madera o tallar piedra, sino nos da la facilidad de estar poniendo y quitando todas las veces que queremos. Tampoco este plastilina se endurece. Otra cosa que es importante que sepan es que este tipo de figuras necesita forzosamente un molde. O sea, no es que yo termino la figura y la figura ya es la escultura final. Esto es solamente una etapa para tener, por ejemplo, la figura que les enseñaba hace rato de bronce, o del material que sea. La puedo hacer en yeso, la puedo hacer en resina con fibra de vidrio, la puedo hacer en bronce. Hay opciones, ¿no? La puedo hacer como con resina transparente, puedo dar efectos, así como que hay opciones, ¿no? Pero esta plastilina solamente es una etapa a través de la cual tenemos que pasar forzosamente para que se pueda conservar la figura. Entonces después hay que tomar un molde de la figura en caucho de silicón y finalmente hacer lo que se llama un vaciado, que es la réplica. Y el vaciado, repito, puede ser en materiales diferentes, no obstante el molde siempre sea lo mismo. O sea, del mismo molde de caucho de silicón yo puedo estar elaborando una figura de yeso, una figura de resina, etc. De hecho, para quien luego está interesado, también tengo, y esto ya lo tengo en línea, tengo realmente dos cursos de moldes en línea. Uno es un curso como más genérico, donde hago el molde de una figura, es como un busto, y es una figura que queda hueca, entonces se hace el molde y luego se hace el vaciado en resina con fibra de vidrio. Y el segundo curso que tengo es enfocado en figuras humanas y específicamente estoy realizando el molde de una figura masculina que corresponde al curso de realización de figura humana masculina, porque pues ya tenía el de figura humana masculina y ahorita voy a añadir el de figura humana femenina, pero el molde es exactamente lo mismo. O sea, no voy a repetir obviamente el curso de moldes porque no cambia nada y sería como para mí perder un poco mi tiempo y hacerles perder ustedes su dinero si ya tienen el curso de figura humana, de moldes de figura humana masculina. Esto está perfectamente bien. Entonces, yo estaré posteando información sobre el nuevo curso de figura anatómica femenina o figura humana femenina en cuanto lo tenga completo. Pueden o buscarlo aquí cuando lo postee, pero pues obviamente como ahorita no tengo fecha no le puedo decir cuándo lo tienen que buscar. O la otra cosa que les puedo sugerir es que si están interesados en recibir información de mis cursos, sea cursos en línea que cursos presenciales en la Ciudad de México, me pueden mandar su correo electrónico por inbox y yo los añado, digamos, a la lista de interesados a los cursos y se están enviando automáticamente correos a las personas interesadas. Entonces, ustedes podrían saber primeros cuando saco un curso y normalmente destino algunos descuentos especiales a las personas que me tuvieron la confianza de suscribirse a mi lista. Así que si están interesados, pues me daría mucho gusto que me mandaran sus correos. Así que yo pues tengo un largo día de trabajo y ahorita también tengo que sacar mis referencias fotográficas que les digo que no puedo enseñar aquí en la pantalla, porque si no me van a censurar, porque también quiero que se vean mis modelos desnudos. Así que me despido y pues les agradezco haberme acompañado un ratito esta mañana. Tengan bonito domingo y nos vemos pronto. Chao.